Hoy es sábado 7 de septiembre, son las 2:47 de la tarde. Este es el video 132, respuestas de funcionarios de Procuraduría. Incluye el primer memorial que no quiso radicar el juzgado 13 de familia, aportado el 05 de septiembre. Entonces, esta es la primera parte. El video 132 claramente van a ser muchas partes, porque apenas estoy analizando lo que es la Procuraduría y yo me gasto mucho tiempo leyendo cada respuesta de las que me puedo leer, porque las que no me mandan ahí sí no me las puedo inventar. El video 131 va a ser subido mañana, que fue lo que radiqué ayer, que está en el canal de TikTok, @SOSSarit. El video 130 es lo que voy a mostrar ahorita, lo que no quiso radicar el juzgado 05. Entonces, voy a empezar con la respuesta de esta señora Isabel Real. Dice, el 02 de septiembre, donde digo, responda defensora a quien le vendió a mi hija con falsedades después de drogarla, responda cuánta droga le dieron, cómo la mandaron a violar, fue ICBF, policía o fiscalía. Entonces, aquí estamos hablando de droga psiquiátrica y la vieja hijueputa habla de otro tipo de droga. Ella siempre es esa la huevona. Aquí dice que no estudia. ¿Dónde está mi hija mintiendo que no estudia cuando pierde segundo mes de clase? Vieja hijueputa. Yo este correo lo escribí en julio 8, ahora lo voy a mostrar. Y ninguna droga alucinógena, vieja, es secuestradora, desgraciada, pervertida. En julio. Y por eso todo lo que usted ha hecho es completamente ilegal, porque usted bajo falsedades sigue corriendo el traslado de un restablecimiento no permitido, un restablecimiento abusivo de unos secuestradores, y dice que a mi hija no le ha pasado nada cuando ni siquiera la deja ver, simplemente porque ustedes están cubriendo los delitos que le han cometido. Entonces, aquí dice una evaluación de sus derechos en febrero. Entonces, en febrero, ¿qué se evaluó? Primero, que la prescripción de una denuncia falsa con un juez falso de febrero 2, que luego se puso el prevaricato porque el juez Hernando Díaz Franco es un juez falso del juzgado 24 penal municipal y resultó ser el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, la sala penal. Ese video que ustedes lo pueden ver, el 112, que son varias partes, _1, _2, esos videos ya fueron borrados de mis archivos, pero los pueden ver que están en YouTube, en el canal de YouTube. Por eso ahora la Fiscalía está tratando de suplantar dicho canal, el de YouTube. Ya no se llama Jenny Erazo @real, sino que ahora le pusieron disque Jenny Erazo _piso tutelas. Entonces es porque nuevamente engañan a la Corte Suprema. También, ¿qué pasó en febrero? En febrero, el fraude procesal. Encontré con mi hija en el Tribunal Superior de Bogotá, sala de familia, la tutela falsa del año 2019, junio del 2019, completamente falsa, la cual no fue enviada a la fiscal 157, porque resulta que esa fiscal Nelcy Ariza tampoco existe. Entonces, por esta razón nos comienzan en febrero a amenazar todo lo que nos amenazan y secuestran a mi hija. Entonces, ese fue el resultado, la evaluación de sus derechos de la Fiscalía en febrero fue para que la pudieran secuestrar. Medida que fue modificada en el 01 de agosto. El 01 de agosto, y se le entrega el cuidado personal a la señora Ana Patricia Erazo Muñoz, una persona que tiene problemas de alcohol, una persona que tiene problemas psicológicos, emocionales muy graves por todo su pasado, por consumo de medicamentos. Ahí no es, la droga es medicamentos que le alteran su sistema nervioso, donde mi hija claramente
si ha salido de un centro de discapacitados mentales para una casa, pues va a ser un alivio y un descanso para ella, porque allá los niños no dejaban de gritar porque son niños con enfermedades mentales. Pero Diana no tiene ni paciencia ni cuidado, o sea, simplemente porque ella pueda trabajar, porque la policía la deje trabajar a ella y a mí no, entonces entonces la señora secuestradora decide mandarla allá con un hermano que tiene negocios ilegales y los dos trabajan en conjunto. O sea, ustedes pasan por encima de todos nuestros derechos, de mi hija y míos, ¿sí? A mí simplemente me robaron todo para poner a mi hija en la peor indefensión posible. Y todos los fraudes trataron de borrarlos mientras ella estaba desaparecida por el ICBF, por la señora Isabel Real. En 5 o 6 meses las tutelas. Mire, señora Real, vieja hijueputa, así le voy a decir siempre y no me importa lo que diga. Yo la he denunciado desde el primer día. Yo la denuncié en la fiscalía y la continúo denunciando, y la denuncio por abuso sexual simplemente porque la procuradora Viviana Mora, ahí está, dice que el restablecimiento de derechos fue por abuso sexual. Entonces usted me está encubriendo. Yo soy la abogada de mi hija, y cuando usted no permite el derecho a la defensa de ella, ¿sí?, usted está cometiendo un crimen contra mi hija, contra la vida y contra la defensa de ella. Porque independiente del restablecimiento que usted hable de derechos, yo tengo todo el derecho para hablar con ella. Y usted lo impidió simplemente para encubrir los delitos a los que nosotras hemos sido azotadas desde que retienen a mi hija ilegalmente, no por depresión. Ahora no cambian las cosas, porque es que yo tengo la historia clínica. Entréguenme los documentos que les estoy pidiendo y no más. Ninguna depresión, lo que dijeron era que era un caso grave de autolesionarse. O sea, cada vez le van cambiando, van mejorando. Qué desespero. ¿Cuánto les pagó el narcotraficante? ¿Cuánto plata? Allegue las pruebas debidamente fundamentadas. ¿Y usted cree que el canal de YouTube qué es? Mira, aquí vamos a empezar con las pruebas. Otra parte, a la posición presentada por usted dentro del PAR, donde si bien no participó, pero sí instauró diferentes tutelas y denuncias, las cuales yo desistí de tutelas por ser falsas, y las denuncias fueron cambiadas a prevaricato. Señora, yo la denuncio a usted por secuestradora, por desaparición, por tortura, por encubrimiento de delitos, por omisión administrativa, por retención ilegal de material probatorio, y si quiere continuamos por delitos de lesa humanidad, por abuso sexual, por todas las... O sea, yo tengo copia de cada denuncia. Otra cosa es que la fiscalía las tenga guardadas en la Dirección Seccional de Fiscalías. ¿Por qué? O sea, parece que la señora, aquí la vemos. ¿Quién es la señora Isabel Cristina? Es una asistente técnica de primera infancia en el ICBF. Es decir, que yo no estoy hablando con ninguna defensora de familia. Yo estoy hablando es con alguien de la fiscalía, ¿sí? Con algún fiscal estoy hablando. Usted habla como una fiscal. Usted lo único que quiere es liberar a los fiscales de los fraudes procesales, y por eso utilizaron a mi hija como un trapo sucio para poder vulgarmente usarla a su acomodo, crear las pruebas que necesitaban, ¿sí?, y extorsionarme a mí. Bueno, esta fue la carta en el juzgado 013 de familia, donde la juez, la señora juez se llama Alicia del Rosario Cadavid de Suárez. ¿Verdad, fiscalía? ¿Verdad que no me van a cambiar la juez? ¿O ya pusieron otra juez? ¿Sí? Porque no quisieron radicar esto. Pero pues yo tengo aquí copia del video, que de pronto pues lo van a borrar, ¿sí? Pero igual queda constancia. Yo igual tengo fotos de las entregas que yo no, y tengo un audio. El audio lo voy a subir ahorita más tardecito para que queden allí grabados.
no lo voy a porque este es el video 130 y quieren leerlo. Aquí comienzo con algunas pruebas. El julio 9 del 2024, en el Consejo de Estado, allí dice: señor William Barrera Muñoz, Consejo de Estado, tutela 110010-315000-2024-01061. No tengo respuesta a mi solicitud de conocimiento físico de la tutela que desconozco, ya que tramita un restablecimiento de derechos con accionados desconocidos. En cambio, el secuestro extorsivo, mi hija se encuentra torturada por un grupo policivo de fiscalía en un centro de discapacitados mentales. Eso fue el 9 de julio, un día después de que mi hija entrara al colegio. El abril 12, aquí voy a empezar con la Procuraduría, solamente analizar los radicados que yo he puesto en la Procuraduría. Yo he puesto dos en abril, uno el 12, el otro el 22, uno en julio 29, 3 en agosto, uno el 8 y 2 el 21, y ayer puse otro. Ayer fue septiembre. O sea, en total he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ver que solo no han dado respuesta de ninguno. Entonces, el primero fue acompañamiento por unidad de derechos humanos, violencia institucional. Ese es el E2024-241-4497. Suplantan restablecimiento de derechos. Soy extorsionada, de no poder actuar, denuncias de abuso sexual, trata, fraude. Solicito entrevista con magistrados. Eso no entró. Luego en abril 22, E2024-259-421. Policía y Fiscalía suplantaron restablecimiento de derechos por vías de hecho, mientras desvían de denuncias por secuestro y desaparición. 10, 27, 15, 20, 40. Entonces, ahí está. Todo lo mandan a prevaricato. Fiscalía 54 niega hacer envío de denuncia 11001600004924627709 a la Unidad de Derechos Humanos, y Procuraduría desvía mi clara solicitud de acompañamiento presencial con el doctor William Barrera Muñoz para conocer pruebas e impugnación oral. Se inventaron una impugnación que yo no puse y que ahorita ayer le contesté al magistrado que dijo que aceptaba mi desistimiento de impugnación. No, señor, yo desisto de la totalidad de las tutelas. Todas las tutelas son falsas. Desisto cualquier trámite que hayan hecho a ellos. Entonces dice aquí las dos denuncias, perdón, 110016492024627209 y 2024-00030. Dice, habla la Procuraduría 181 Judicial Asuntos Penales, que solicitó la Dirección de Delitos de Lesa Humanidad ejercida por la Policía al ingreso a Procuraduría JUS 253 el 22 de abril. El asesor jurídico me da los datos anteriores y en 5 minutos se hace cambio Procuraduría Delegada con funciones mixtas. O sea, yo voy a denunciar esto y en 5 minutos cambian la procuradora de la Defensa de Familia, Adolescencia y Familia. Soy desviada de las autoridades que procuran el ICBF. En 5 minutos dijeron que a esa delegada no se mandaba. Y ahora voy a ver la respuesta de esa delegada para que ustedes conozcan el grado de atrocidad dentro de la Procuraduría. Entonces, tienen interrogada y amedrentada a una menor de edad. La tienen encerrada y engañada y que está abandonada, mientras yo la tengo desaparecida para poder extorsionarme. No le hagan interrogatorios no consentidos. Bueno, la otra, que fue en agosto, aquí está agosto 8, no aparece, julio 29, me falta, ahorita vemos si está más abajo. La agosto 8 dice, E2024-494-303.
Dice, desviada, donde el denunciado Milton Gonzalo Bermúdez, no era Bermúdez sino Beltrán, que es el procurador 327, según él de infancia y adolescencia, lo cual no lo es, solicito dirigirla al delegado de la Fuerza Pública Judicial. ¿Por qué? Porque la policía, estoy denunciando que la policía la que tiene el control del acceso a los despachos para que sepan que tienen a mi hija una secuestradora que se llama Isabel Real de la Fiscalía y tienen secuestrada para poder llevar a cabo trámite a cosa juzgada de fraudes de fiscales. Entonces, ¿por quién? Por policía y por policía judicial. Defensora, tramita venta grupo colisivo, trata de menores, audiencia bajo falsedad 1 de agosto, esta es escolarizada. ¿Esto cuándo fue? El agosto, aquí dice, agosto 5. No era agosto 8 sino agosto 5. Bueno, entonces, anexo 2 folios, 69 folios aportados a la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Hernán Díaz Soto. Video 105 y 106, primero de 14 minutos, primeros 11 folios, el segundo, el video 101, respuesta del 2 de agosto como aclaración de tutela, donde el administrador Sendo Digital bloqueó mi única cuenta de notificación, rectificó celulares 350-807-9088 @proton.me. El 2 es el folio 1, solicitud de presidencia, Consejo de Estado, fraude sistemático procesal de la Corte Suprema de Justicia por despachos de altas cortes que aseguran policías suiciden a mi hija. Al radicar presencial, 3 agresores de trata de menores se presentan para intimidar. Culpo al Estado colombiano por el abuso de la Fiscalía para matar a mi hija. Aquí está el otro, 21 de agosto. El 21 de agosto está E2024 54 18 19. Ahí no se ve muy bien. Dice referencia, cadena de custodia de defensora premeditadamente con fiscalía. Jamás fue asignada la vigilancia de educación, jamás, del doctor Jorge Hernán Díaz Franco. Claramente toda esa tutela es completamente falsa, es un fraude procesal. Tengo la denuncia en los videos 118, que es el guión 3, el de los procuradores, aquí en el canal de YouTube. Denunció falsedad procesal del procurador 327 y él a la fecha continúa. Todo lo que yo ingreso y radico en la Procuraduría se lo mandan a él. Es decir, él mismo se investiga. Y la señora A.M. Rivera, @Procuraduría, señora Edna Rocío Parra, Parra, también, @Procuraduría, 181 Judicial 2 Penal. ¿Se acuerdan el primer desvío que fue a donde ella? Entonces, jamás mis denuncias entraron a la Procuraduría, simplemente nos apresaron la cadena de custodio de trata de niños de la Procuraduría, de la Defensoría, del ICBF, de la Fiscalía. Nosotras estamos completamente entrampadas por este círculo. Entonces, yo sigo. Para que le tomen foto, ¿cómo voy a seguir un restablecimiento? O sea, ¿cómo se le ocurre a esta señora decir que yo estoy en un restablecimiento de derechos cuando desaparecen a mi hija, llega el 5 y el 15 ya fue desaparecida? O sea, ¿qué clase de persona va a meterse en una acción administrativa ilegal, en una acción corrupta que fuimos amenazadas por la policía de lo que iban a hacer, ¿sí? Y mientras tanto, mientras ella está desapareciendo, a mí me dicen que yo no puedo actuar porque si no la matan. Entonces, y todo esto fue denunciado en la Fiscalía. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Omitió, como por ejemplo la Fiscalía 54. ¿Y por qué omitió esto?
porque ellos solamente están interesados en lavarle los delitos a los fiscales que cometieron todos los fraudes procesales. Entonces yo no tengo forma de defensa con la fiscalía. Yo solamente estoy haciendo esto público y presentando pruebas ante Dios y ante todas las personas para que sepan lo que le han cometido a mi hija. O sea, claramente yo no me voy a defender con corruptos. Yo no me voy a defender con un grupo de trata de menores que no solamente falsea radicados, falsea tutelas, falsea denuncias, falsea jueces. O sea, ¿cómo se les ocurre que yo voy a entrar con semejante chanda a defender a mi hija? Yo defiendo a mi hija con la verdad y es por esto que me niego a seguir ningún conducto. Yo desde el principio les dije de restablecimiento de derechos y que todo funcionario que me obligue a estar y que haya hecho sufrir a mi hija será denunciado y mis denuncias se escucharán. Y yo no voy a hacer, así me tenga que ir, me tenga que conseguir en la Corte Penal Internacional, así me tenga que ir hasta allá, yo voy a ser escuchada. Porque yo no voy a actuar con una cadena de custodia que falseó todo para torturar a mi hija. No se les olvide, métanselo en la cabeza. Todos los que me están escuchando, métanselo en la cabeza. Yo no voy a actuar con ningún funcionario que mintió, que falseó, que desvió, que suplantó, que encubrió y que guardó silencio. Para mí todos son iguales. Todos son igual de delincuentes. Aquí no hay ninguna diferencia. Bueno, acá está la otra, que es la otra en agosto 21, que es 2024 541 119, que es la pidiendo la cédula y la tarjeta profesional de todos los procuradores que me atendieron, que esos procuradores los denunciados yo los voy a entregar formalmente, todos los nombres de los denunciados los voy a entregar en una carta diciendo nombre, pero yo les solicito a cada institución cédula y tarjeta profesional y si puede hoja de vida. Obviamente a mí no me van a entregar nada de esto, pero yo dejo constancia de todos los que voy a nombrar por entrampar a mi hija estando desaparecida en mayo del 2024. Desde marzo del 2015. Guardan silencio, le crearon múltiples montajes para tratarla psicológicamente. La tortura institucional de internarla como psiquiátrica. Exijo ninguno de funcionarios se acerquen a mi hija. Nulidad inmediata del restablecimiento de derechos 176401-17245 del falso y original. No abriré denuncia por prevaricato, solo denuncias por delitos de lesa humanidad y la estafa gravosa del Estado colombiano. Solo denuncio a vía oral. Descargue el video 118, allá hay 101, 102, 103. Abril 23. Bueno, aquí no está la denuncia de julio 29, que es la E2024-494-303, pero yo ahorita, si no está, la pongo en el siguiente video. Abril 23 del 2024, otra. Doctor William Barrera Muñoz, de la tutela, esa tutela que dicen que acepta el desistimiento de la impugnación. Por favor. Entonces digo, yo hago entrega, copia de la denuncia de homicidio premeditado, la cual debería ser atendida por la Fiscalía de Unidad de Derechos Humanos para no hacernos más agravios en abril 23. Liberación de Sarit. Pueden tomar más represalias los secuestradores contra mí o contra ella. Incluye la solicitud a Procuraduría. 2. Denuncia, solo envío a Unidad de Derechos Humanos. Denuncia de diciembre 30 del 2022, la misma situación que se presenta cada año. Incluye la denuncia ante el ICBF 2021-1222-00 48442, que son los 1762-58-6716 y 1762-58-6720 del 19 de mayo del 2021.
Al parecer, Samay, por saltar actuaciones, nos pone en gravoso riesgo, ya que el grupo policío suplantador cada vez usa más y más falsedades para asegurarse que mi hija Sari permanezca suficiente tiempo para la venta de custodia, venta de videos de tortura y llevarla al suicidio. Ese mismo 23 de abril no responderé sino a través de audiencia integral de todas las tutelas. El auto requiere acción de tutela 2020-0209-01 de Jenny Alexandra Erazo Muñoz en representación de la niña SS en contra de la Fiscalía General de la Nación y otras. Bueno, ahí fue que copié el título de lo que me habían mandado. Y yo no le digo así a mi hija, Sari Sarqueras. Tribunal Superior de Bogotá. Entonces aquí en abril me comienzan a llegar las cosas falsas. Denuncia por homicidio premeditado contra la menor. Favor remitir documento publicado en Jenny Erazo Real. Correo denuncia de homicidio. Al ser suplantada por Fiscalía, establecimiento de derechos, desaparecen a mi hija en abril 23. Entonces aquí el señor Jorge Otero de la Procuraduría responde, ¿pero qué responde? Un radicado que yo no conozco y que jamás puse. ¿De dónde sacan esos radicados? De sus inventos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo pongo una cosa, ellos inventan otra para no responder lo que yo estoy preguntando. Entonces aquí el señor dice, solicitud vigilancia administrativa por parte de la señora. Nada de eso es verdad. Ustedes pueden ver arriba lo que decía. Y los radicados. Él es el procurador de Manizales, ¿ya? Con defensa de derechos de infancia y adolescencia. ¿Por qué se lo mandaron a él y no se lo mandaron a la señora Viviana Mora? ¿Por qué, señora Viviana Mora? ¿Por qué? Le pregunto. Solamente le pregunto esto y ahora se lo voy a mandar. Aquí, 25, dice, el mismo señor, solicito, dice, en abril 25, mire lo que responde. Que ella está en un restablecimiento de derechos a favor de SSE, oficiará el defensor de familia Centro Zonal Barrios Unidos, Luis Hernández Iglesias, y nunca más vuelve a responder. ¿Por qué hace esto? Porque es que mi hija jamás cambió de defensor. La suplantación del restablecimiento de derechos, el defensor siempre fue Luis Hernández Iglesias en las tutelas y en la corte, porque Isabel Real no existe. Isabel Real es un invento de la Fiscalía para mi proceso. ¿Por qué? Porque yo denuncié desde el día 1 por secuestro extorsivo. Por secuestro extorsivo denuncié desde el día 1 al señor Luis Hernández Iglesias. Entonces, no es posible que por eso este señor Jorge Otero claramente al consultar sabe que no, o sea, él no puede decir que existe alguien que no tiene información. Por eso ellos no responden nada de Isabel Real. Si ustedes ven, Isabel Real no existe, porque el procurador Milton Gonzalo Beltrán tampoco la nombra a Esperanza Borja, la coordinadora del centro. Pónganle cuidado de todas las respuestas. Isabel Real no existe, porque ella no es defensora, porque eso es un invento de la Fiscalía, y esa señora simplemente la pusieron para poder manejar y controlar la situación, cosa que tuvieran a mi hija el mayor tiempo secuestrada y desaparecida para poderme controlar a mí con las denuncias. ¿Verdad, señora Isabel? Aquí dice 30 de abril, doctora de Nino Erparra, solicitud. Entonces, esto que está aquí, entonces estos señores no vuelven a responder jamás, ¿sí? Desde eso, jamás. Pero el 8 de agosto aparecen este montaje, aparecen respuestas que jamás dieron.
Entonces, la manda Diana Lucía Sánchez, Secretaría General del Consejo de Estado. ¿Qué dice? Doctora Diana Yolima, de la Procuraduría. ¿Cuál es la situación fáctica del trámite de acción de referencia de esta tutela? Informe si se emitió decisión de fondo y de qué carácter. Entonces, salud, la tutela falsa del Consejo de Estado, sección quinta, que yo no puse, al no proferirse sentencia 2023-049-67 en la Corte Constitucional, a proferirse sentencia de 355, declaró improcedente el amparo y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión de la falta de erradicación del recurso de apelación en contra del juzgado Entonces, aquí nombran, es decir, los denunciados, ellos mismos se desvinculan. Aquí no hablan sino de la fiscal y no nombran al juez Hernando Díaz Arango, no lo nombran para nada. ¿Y esto quién lo hace? Fiscalía. Esto a mí no me llegó, nunca. Eso es una respuesta de Fiscalía y de ERPAR. M. Caraballo, @Procuraduría. E2024-259-421. Esta fue la que yo puse en abril 22. Y responde Fran Giovanni González Mejía. ¿Qué responde? Mira, que la Fiscalía 54 fue donde desviaron mi denuncia de desaparición, que llegó el 4 de abril, cuando había llegado antes a la Fiscalía 16 de prevaricato, y la señora Cielo me hace el favor de mandar a la Unidad de Derechos Humanos, y por eso a ella la meten como accionada en una tutela. A mí me tocó ir a decirle que yo no había accionado jamás a ella y que yo no entendía por qué la habían metido. Entonces, dice María del Pilar Gómez Mafla, coordinadora de Fiscalías, solicitó a la directora seccional de Fiscalías la reasignación del proceso. La Fiscalía 54 emitió múltiples órdenes a policía el pasado 12 de abril. Y una entrevista a usted en condición de denunciante. Le sugiero ir. Resulta que yo el 4 de abril le entregué tanto la denuncia, le dije que esta era mi entrevista, que me negaba a decir algo que no estuviera dentro de esa denuncia, que está grabada aquí en el canal, que yo con ellos ellos me dijeron que no les había llegado la denuncia de 160 folios. Cuando yo la leí con la fiscal Cielo, la leímos en el SPOA. Entonces, desde acá, pues yo no voy a trabajar con fiscales que están protegiendo a estas personas, a trata de menores. Y la señora respondió un mes después, no dijo nada de ninguna investigación ni nada, simplemente dijo que estaba en un restablecimiento de derechos, y al mes siguiente ambas dijeron que ya no trabajaban ahí. ¿Por qué? Porque ellas claramente fueron las personas responsables de todo lo que le hicieron a mi hija. Aquí estamos el 10 de mayo, cuando yo le digo, es su cumpleaños. El video del cumpleaños lo borraron del canal de YouTube. Aclaración de alevosía, grupo policivo suplanta tutela. Abren 3 tutelas más, ningún documento abre. Y
aquí está, miren el señor Milton Gonzalo Beltrán de la Procuraduría, el 10 de mayo. Pero ahora vamos a ver la carta que él contesta. No voy a leer esto, que queda muy largo, pero aquí en la Procuraduría dice: solicito atentamente a la señora Erparra y J. Osorio, ¿qué significa la comunicación? Esos números 206-461, 241-497 y 253-367. ¿Qué significa la negación de mis dos denuncias? ¿Qué significa la Fiscalía 521? ¿De qué denuncia habla? La Fiscalía 521, luego yo supe que era donde me habían desviado mi denuncia por retención ilegal bajo falsedad documental del 28 de febrero. Sandra Franco, contratista del ICBF, la que dijo que necesitaba hacer una entrevista, y yo le pedí que me dijera qué era lo que estaba pasando y nunca vuelve a responder. Ella me desvía mi denuncia como una amenaza. Entonces, esta es la acción no soy de la Fiscalía. Acá está los de Procuraduría. Esto fue 10 de mayo, esta fue 1 hora, 10:39, esta fue a la otra, 11:15. Incoherencia de Erparra y J. Osorio. ¿Qué denuncia es? Solicito fotos de supervivencia de mi hija. Hoy es el día de su cumpleaños. Vea pues, y el señor Milton Gonzalo Beltrán, sabiendo que mi hija estaba desaparecida, no respondió nada. Es que esta vaina es muy extraña. Es muy extraña. Video 16. Informe exacto. Día a día. Desaparición forzada 15 de marzo, Sari. 16 de mayo. 8:49. Diego Eugenio Corredor. Pido medidas cautelares, liberación de mi hija. Prueba física. Nada. Y nadie respondió nada. Pero el 8 de agosto aparece esta respuesta del 15 de mayo. Entonces, a mí, por eso a mí este montaje o sea, para mí, claramente en la Fiscalía, los victimarios de nosotras, porque mire, se lo manda a BM Mora, de Procuraduría. Pero a mí no me dicen nada. Esa señora. Y en el trámite de restablecimientos, cuando yo estoy anunciando una desaparición, entonces, señora BM Mora, la voy a denunciar. ¿Y esto quién? Edna Rocío Parra, Erparra. Entonces, puede ser que la señora Mora no conozca esto, pero lo increíble es que la última respuesta de esta señora es responderme. O sea, primero me responde que mi hija fue violada. Luego ya no me responde y dice que el viceprocurador el 30 de agosto emitió un decreto de que solo se puede poner ¿por qué? Por digital. Me voy a la página y la página de la Procuraduría está bloqueada. Y luego me llega un correo de otra señora de la Procuraduría que me manda un link. Y voy al link y es una página falsa. Estos son los montajes. La señora Isabel Cristina pone un edicto el 30 de mayo cuando mi hija está desaparecida. Esta, 3 de julio.
2024-316-115. No lo conozco. Ana María Rivera, de Procuraduría. ¿Qué dice? Sale Milton Gonzalo Beltrán, 28 de junio, y llega el 3 de junio. Dice, su escrito 2024-316-115 es falso. Yo no conozco el escrito, esa radicación no la tengo. Dice, en fecha del 26 de junio le fue asignado a este despacho la vigilancia al PARD del Centro Zonal Tunjuelito. Y ya. Entonces el señor increíblemente tiene correos desde abril de que mi hija está desaparecida, ¿sí? Pero él no responde, sino el 28 de julio. Pero miren esto es más raro todavía. El mismo 28 de junio, el mismo señor Milton Gonzalo Beltrán, ¿sí? ¿Cierto que es el mismo? Sí. Ese mismo día dice, en defensa de los intereses de los niños, manifiesto que ha sido asignada a la Procuraduría. Entonces, sí, el proceso de resarcimiento de derechos le solicito se sirva a declararla inmediatamente y remitir el expediente a reparto de juzgados de familia de Bogotá para lo correspondiente. Imagínense. O sea, él el procurador tiene a mi hija, mantiene a mi hija desaparecida, ¿sí? Ellos contestan, claramente no contestan los radicados que yo pongo, sino los que se inventan, y ese mismo día dice que yo perdí competencia y que lo mandó a los juzgados. Pero esta respuesta aparece en agosto. Ese 3 de julio a mí nunca me llegó. O sea, a mí me llegó el anterior. A mí lo que me llegó, esto llega en las respuestas de la Fiscalía y de Parra, de nadie más. Es decir, esto fue un ajuste que ellos hicieron porque ellos mantuvieron a mi hija desaparecida. Y luego, cuando ya llevaron a trámite todos los fraudes, cuando ya hicieron, como decir, legalmente todo el fraude, inmediatamente se inventaron todas estas respuestas de restablecimiento de derechos. Aquí yo voy a la fundación, le digo a ellos que mi hija entra al colegio. Al otro día la matriculé porque recibió el pago atrasado del mes de julio. Esto fue el 9 de julio que yo voy y radico eso en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ¿sí? A donde yo le digo, yo no lo voy a leer, donde le cuento toda la historia de Niña María, ¿sí? Usan cuentas falsas, correos falsos, no meten nada, esto ha entrado, nada. Y donde claramente digo que mi hija entra a estudiar. Acá digo, entra al colegio, ya entró el 8 de julio a las 7 a.m. No sé qué más debo hacer para probar un secuestro extorsivo. Si ya no está secuestrada, ¿por qué no está estudiando? Aquí fueron las pruebas. Julio 10, Sala Penal y Civil. Ahí están los videos, acá están los sellos, Consejo de Estado. Ahí ya digo nulidad total de tutelas. La normal Isabel Real, defensora de la Fiscalía, quien se inventó un restablecimiento de derechos desde febrero, al parecer plan de liberación del juzgado 03 de ejecución de familia. Y no me van a decir que no. No me van a decir que no. Acá
está el correo que les mando a todos, señora Isabel Real. Entonces ella responde el correo de que mi hija está estudiando, lo responde con la primera hoja que yo puse en esto, el 2 de septiembre. O sea, ¿cuánto? Agosto y septiembre. ¿Para qué? Para que en 2 meses pudieran llevar a cabo su venta de custodia y todo el negocio que tienen montado de trata de menores. Yo les digo una cosa, señoras, y esto no va a quedar así. Uno no le quita un hijo a un padre, ¿sí? Con puros papeles falsos, para drogar y torturar a una niña, para crear un montaje, para poder liberar fiscales, ¿sí? Y continúa como si nada y lo arreglan todo el 8 de agosto. No, esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Aquí está, no la voy a leer, para que voy a leer todo esto, los abusadores de niños, ICBF. Aquí está todo el resumen, todo lo que han hecho y con copia todos, ¿no? Hasta Niña María, y están todos. ¿Y qué hago el mismo 10 de julio? Yo le mando a este señor 3:42, ahí no lo puse, pues se me olvidó. El señor Milton Gonzalo, no acepto bajo ninguna circunstancia que mi hija continúe entrampada por la policía. Por esto fue que apareció esa carta del 28 de junio dentro de estos envíos del 8 de agosto, porque necesitan justificar que el señor recibe el 28 de junio falsamente, porque él conocía toda la situación desde abril, si no, no aparecería en mis correos, ¿verdad? Entonces, falsamente, este señor se inventó, y no solamente se inventó ese envío, sino que luego sale un edicto. Hay 2 edictos diferentes, y esos 2 edictos también fueron sacados en agosto. Sari entró al colegio el 8 de julio. En caso de desobligar a mi hija a continuar discapacitada, nada, señor no contestó nada. Y lo peor es que yo fui y lo denuncié a la Procuraduría, lo denuncié a la Oficina de Control Interno. ¿Y qué pasa? Que él mismo responde. Por eso yo denuncio a la Procuraduría. Por esto se llama estafa agravada del Estado colombiano. Métanse en la cabeza que ustedes no van a ganar. Por culpa de su fraude, a Colombia le va a tocar pagar mucha plata, simplemente por entrampar a una menor de edad a vivir una situación que no tenía por qué vivirla, porque ustedes son corruptos. Y alevosía de la defensora Isabel Real, bajo falsedad, secuestra a la menor, impide el ingreso al colegio y nadie responde. No, nadie, pero nadie. 12 de julio. Responsabilidad, tortura a mi hija Sari por falsedades del ICF, Fiscalía, tutelas falsas. Entonces, aclaración de las tutelas que el señor Luis Alberto Restrepo menciona como respuesta al 12 de julio. Fecha de erradicación, magistrados. Nada de eso lo dieron. Ella ingresó al colegio el 8 de julio. ¿A quién se le informó? A todos. A M. Rivera. ¿Qué dijeron? Nada. ¿Por qué? Porque es que aquí hay una cosa. Y es que aquí la gente cree que es con la plata que ellos tienen que ejercer justicia. Julio 17. Solicito liberación. Desaparecida desde el 15 de marzo. Nada. Julio 29. Procuraduría, acá están las otras 2, que
es agosto 20. Esta es la de julio 29, la que me faltaba. E2024 494 303, sí. Esa fue la que yo puse en julio 29. Solicito vigilancia a la tutela. Y eso es lo que han borrado y han borrado. Y yo la meto, o sea, yo la tomo y vuelven y me la borran de mis archivos. Y eso, ¿por qué? Porque claramente esta tutela jamás entró a despacho. Es una tutela, esto es una mentira, esto es un fraude. Jamás entró. Aquí dice, la señora Real impide estudiar a mi hija en el colegio Cuepa. En conjunto con el procurador Milton Gonzalo Bermúdez, omiten denuncia de julio 10. Los hechos gravosos de falsear un restablecimiento de derechos para el secuestro. Entonces, el 29 de julio, o sea, esto fue, ¿sí? El mismo día que yo pongo esto, como que vean cómo están controlados los despachos, inmediatamente él responde esto. Con radicados falsos, esos radicados nadie los ha puesto. Dice, la queja contra ICF, defensores de familia, no contra él, por irregularidades dentro del proceso. Yo le pregunto, ¿cuál proceso? ¿Cuál proceso? Yo no sabía que el secuestro ahora era un proceso. Y el señor mismo cede. Por eso, esos inventos, esos radicados que tiene él, son inventos. Y esos inventos los usan para que cuando yo denuncie algo, ellos inmediatamente responden y así entran a despacho con sus inventos como si hubieran respondido, omitiendo todo lo que uno está diciendo. A mí, yo le digo una cosa al juzgado 13. Yo no estoy en ningún restablecimiento de derechos. 2, simplemente yo voy a ser testigo de lo que ustedes van a actuar. 3, porque serán denunciados todos quienes no. El que continúe con el restablecimiento de derechos obviamente será denunciado. Y mismo tren, al otro día apareció otra respuesta. E2024 de los mismos radicados de ayer, de ese día, 31, 61, 15, aquí está, y el mismo. Y otra vez dice, se corrió traslado a la Fiscalía General de la Nación y control interno del ICF. O sea, usted no puede contestar eso. Él no contesta nada, diciendo que eso es una falsa. Es completamente falso que haya corrido traslado a ninguna parte, cuando ellos tienen es un grupo súper compacto de funcionarios en cada institución y entre ellos se respaldan y es imposible salir. Aquí está 6 de agosto, bueno, ya vamos a agosto, es que ya vamos a acabar. Otra vez el señor Milton Gonzalo Beltrán. ¿De qué dicen? Lo mismo. Él ahora, si habla de secuestro extorsivo, trata de menores. El 6 de agosto es el día que responde Isabel Real. El mismo día que responde, él responde. Y esto es porque yo pongo una aclaración de tutela el 2 de agosto y el 5 de agosto a la Corte Suprema de Justicia. Sala penal, claramente eso no lo pidió el juez, el magistrado, porque el mismo 26 de agosto vuelve y me pide lo mismo, decir que el señor magistrado conoció la tutela, al parecer es hasta el 26 de agosto, ¿sí o no? Eso es porque él me pidió lo mismo que me pidieron el 1, ellos lo que estaban viendo, Isabel Real y Milton lo que estaban viendo el 6 de agosto estaban organizando lo que yo pedí al magistrado. Es decir, tuvieron a mi hija, la tuvieron sin estudiar para ganar plata
Y este delito, pues de una vez les digo, señores, esto se llama testaferrato institucional. Y por eso presentaré una denuncia contra ustedes. Yo solamente estoy grabando para poder dejar evidencias de pruebas, porque cada institución la voy a desmenuzar y la voy a entregar con nombres. Yo les dije con nombres. Procuraduría 327, 4 de septiembre. El señor dice: Milton Gonzalo Beltrán, secuestrador con Isabel Real, investiga fraude procesal. Esta es la Procuraduría. Parece que cuando Isabel Real dice que entró en el reparto y que salió el lunes al juzgado 13, y ella dice que menciona una Procuraduría, esta es la Procuraduría. Es decir, ellos le robaron la cuota de alimentos a mi hija, ¿sí? Y me la robaron para que yo no la pudiera defender, para que yo no pudiera seguir pagando el colegio, el contrato del colegio que tengo que pagar y el de vivienda que le dije que tenía que pagar. Así como no me dejó trabajar desde marzo, porque cuando en marzo a mí me dieron trabajo y en marzo no pude porque desaparecieron a mi hija, y continúo yo trabajando es con el caso de mi hija. Ahora me toca trabajar sin un peso. Por eso yo le estoy reclamando mi pago inmediato al ICBF, porque yo no les voy a regalar la plata que nos dejaron, o sea, secuestrada, para poder llevar a cabo fraudes. Esas respuestas son simplemente para desviar mis peticiones de la Procuraduría. Aquí está 4 de septiembre, es que quedó al revés. 509, no la conozco. 546, no la conozco. Y 544, no la conozco. Es decir, nunca me respondieron ninguna de las mías. Se inventaron esas. Esta es la señora Viana Mercedes de Jesús, que el 5 de septiembre dice que lo que dice que el vicepresidente dice que vamos a esa sede, ¿sí? Pero luego esta señora MJ Cárdenas L manda un link y es otra sede. Hay un link doble. El video lo pueden ver en TikTok en @SOSSarit. Ahí está el video del doble. Y esto fue lo último que aparece, pues lo pongo acá, pero no tiene nada que ver. Es la Personería de Bogotá, el señor José Dover Daza Pineda. Personería de Bogotá, simplemente para ahorrar tiempo. Yo jamás he puesto ningún radicado allá. Solamente fuimos a las 3 declaraciones de la unidad de víctimas, donde las 3 declaraciones fueron falseadas, hechos falsos. Yo las 3 pasé revocatoria. La de mi hija no pasé revocatoria porque ni siquiera entró. La Personería de Bogotá de localidad, o sea que nunca la envió. Y por eso es que aparecen todas las falsas tutelas accionando a la unidad de víctimas, porque eso nunca jamás entró. O sea, la Fiscalía lo que no nos permitió fue el derecho a la defensa ni a la Administración de Justicia, y ellos, cualquier cosa que yo ponía, ellos inmediatamente la interceptaban, se la guardaban, y luego en las tutelas aparecen como las respuestas de ellos. Esto es mentira. Aquí nadie jamás nos atendió. Entonces, señor, aquí hay un entrampamiento, y por eso es que pongo esa respuesta, que no voy a hablar ahorita de la personería, pero yo lo voy a denunciar a usted por estafa grabada, porque yo jamás fui a la Personería de Bogotá, y desde el año 2018 me agrandaron la tutela número 1 con una cantidad de radicados falsos de la Personería, y han utilizado la cuenta jennyblog@gmail, la cual fue robada desde el 2020 por ellos, a su favor, entrampándome a mí, ¿sí? Cuando esa cuenta es robada, yo lo único que hice fue denunciarlos a la Personería
en el año 2019 porque ocultaron el cargo de director de comunicaciones del señor Miguel Ángel Sarqués Plata y el salario de 8 millones de pesos, y desde junio del 2019 me deben el aumento de salario. Yo pedí aumento de cuota desde junio del 2019 y esta tutela fue la que apareció falsa en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, donde lo que hicieron fue copiarse la solicitud ciudadana que yo puse en marzo 11 del 2020. Entonces, votaron la mía y metieron la solicitud ciudadana, pues en esa tutela se habla del COVID. Entonces, no hay nada más falso, por eso mi hija es secuestrada, por eso